Este no es un podcast de marketing, es un podcast sobre el pasado, presente y futuro de las personas que hacen grande esta industria. En este episodio tuvimos la oportunidad de conversar con Edna Sosa Vargas, directora de marketing en Lululemon México. Con Edna tuvimos una conversación honesta sobre su carrera, esfuerzo, aprendizaje continuo y liderazgo en un contexto donde el marketing exige cada vez más criterio, mejor contexto y una visión integral. Hola Edna, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Bien. Bueno, como todas las conversaciones que tenemos en este podcast, que no es de marketing, que es sobre personas, me gustaría comenzar con tus primeros inicios y que tiene que ver con lo que estudiaste. Estudiaste comunicación y medios digitales en el TEC de Monterrey. Sí. ¿Por qué elegiste esa carrera? Es una historia un poco larga, porque yo quería estudiar cine. O sea, como Ok. que mi sueño en la vida era estudiar cine y yo estaba muy enfocada en eso. La verdad no sabía qué del cine, pero decía, yo voy a hacer cine. Tuve la oportunidad de irme de intercambio en Francia cuando yo estaba en prepa y ahí me metí muchísimo, ya sabes, como en esta parte es que yo quiero contar historias. La verdad es que viví mucho tiempo en Francia y hubo un tiempo donde vivía sola, o sea, sin amigos, sin gente que conocía así, y mi día a día era voy al cine y hago algo más, ¿no? Como que paseo y voy al cine, cosas así. Entonces la verdad es que para mí el cine fue como un mini escape para pues, estar conmigo. Me encanta ir al cine sola, que siento que es algo muy raro, pero soy esa persona que me encanta ir al cine Comparto. sola. Y la verdad era como mi espacio y donde yo me sentía segura y decía, es que yo tengo que contar historias, ¿no? Y en mi cabeza contar historias era, tengo que hacer cine. Regreso a México para graduarme y empezar como con todo esto de la universidad y tal. Y para esto en este inter conocí una amiga y mi amiga me dijo, tengo un hermano que estudia cine en París. Entonces pues yo la verdad viviendo en Niza dije, me voy a lanzar un fin de semana a investigar escuelas, tal, y voy a ver qué puedo hacer. Long story short, me dieron una beca para estudiar cine en París y yo ya así soñada de que claro que sí, mi sueño, no sé qué. Pero pues obviamente necesitas dinero, ¿no? O sea, para vivir en Francia. Entonces mi papá me dijo, no hay forma, maná. Qué padre tu sueño, pero pues no te veo haciendo cine a tus 40 y tantos años. Entonces, please date un año de estudiar algo que, o sea, que para mi perspectiva, porque la perspectiva de mi papá, la verdad, puede ser más reditable, ¿no? Entonces, como que yo, adolescente, obviamente, así de que pegué el grito en el cielo, nos peleamos, rollo, ¿no? Y empecé a estudiar un poco obligada a comunicación en medios digitales porque, a ver, yo vengo de Prepatec, entonces tienes como el pase directo, ¿no? Y mi papá me dijo, es que si no escoges escuela, o sea, que no sea la que tú quieres, o sea, en Francia, no vas a no estudiar o no trabajar, o sea, no te puedes tomar un año de no hacer nada. Y ya, total, hubo un punto en el que me amenazó, me dijo, ya, o sea, ¿qué quieres hacer? Y el ya, ¿qué quieres hacer? Es ya empezaron las clases en el TEC, entonces pues tengo que entrar medio tarde. Entré al TEC a estudiar comunicación porque era como lo más parecido al cine, que la verdad es que sí vi muchas cosas de cine. Y ahí me di cuenta como de que, pues sí, mi papá tenía toda la razón del mundo. Lo mío, la neta, no era el cine, era que yo quería contar historias. Empecé a estudiar comunicación, empecé a ver un poquito más de hacia dónde. Sí hubo varios proyectos donde me metí a la parte de cine, donde decía, la verdad es que está increíble, pero no era lo que yo idealizaba y poco a poco fui cayendo en la parte de PR digital y pues me di cuenta que era una forma de contar historias y me enamoré. Perfecto. En algún momento en esa conversación me imagino la frase, me entenderás cuando seas mayor, que es una frase, Sí. aún no tengo hijos, pero el día que la diga voy a decir, juré no serlo, pero me convertí en eso. Sí. Bueno, excelente, entonces ahí encontraste una pasión que tal vez no tenías en un principio Sí. identificada y que tiene sentido también con tus primeras experiencias laborales, ¿no? Comenzaste a trabajar en agencias como Gabbana Marketing Group, aquí en Ciudad de México, y luego en un referente global como Burson Marsteller, hoy conocido como Burson dentro de WPP. Ujú. ¿Recuerdas por qué elegiste esas experiencias y qué te llevaste de ellas? Uy, mucho. O sea, a ver, la verdad es que regresándome un poquito antes, yo empecé a trabajar desde muy chiquita. O Ok. sea, la verdad es que siempre mis ganas de trabajar, y yo creo que también el ejemplo de mi papá, porque mi papá es una persona muy trabajadora, me llevaron a, como pues yo también desde chiquita empezar como en ese mundo, ¿no? Mi primer trabajo
primerito que tuve en México se llamaba Good Rebels, que era una agencia donde llevaba yo como toda la parte de L'Oreal, o sea, trabajaba mucho con influencers de L'Oreal para L'Oreal Lujo y así, y pues ahí como que me enganché mucho. Ujú. Y la verdad es que también, un poquito antes de eso, trabajé en la parte de Visual Merchandising, entonces como que ya sabía que me gustaba toda esta parte de contar historias y de ver cómo podíamos conectar diferentes marcas con diferentes audiencias. Y escogí agencias porque la verdad es que creía en ese momento, y lo sigo creyendo, la verdad es que te da muchísimo mundo, o sea, te abre un abanico de experiencias con diferentes sectores que creo que ya trabajar un poquito más de un lado de una marca no te lo puede dar, o chance no te lo puede dar tanto como una Ujú. agencia, la verdad es que también es muy exigente. Entonces, creo que en mi madurez yo quería abarcar mucho y aprender mucho, que hoy lo agradezco, la verdad, pero sí fueron, o sea, trabajar y estudiar es muy complicado y yo trabajaba y estudiaba y trabajaba en un sector pues bastante complicado, ¿no? Entonces, la verdad es que por eso lo elegí, o sea, como que yo quería seguir en esa parte. Mi segundo trabajo, la verdad es que vino un poco a mí porque estaba buscando yo también otras oportunidades, pero fue justo cuando fue el temblor Ok. del 2017, si no mal recuerdo. Y la verdad es que yo estaba en la Roma, entonces como que fue un poco una salida postraumática por lo que se vivió ese día y por cosas que la verdad me tocaron ver que fueron horribles. Entonces la verdad es que con un poquito de, no tan inmadurez ahí sí la verdad voy a decir, pero con un poquito buscando mi bienestar mental, Ujú. decidí cambiarme de trabajo. Y ahí la verdad es que justo lo que aprendí es como está padrísimo trabajar en muchas cosas, pero el que mucho abarca, Poco poco aprieta. aprieta. Entonces como que justo fue, ok, ¿qué me gusta? ¿Qué quiero hacer? Y llegó la oportunidad de Burson, que era literal de estar metida en toda la parte de Coca-Cola Company, Ujú. específicamente en Brand Love Digital. Y bueno, yo soñada porque obviamente también sueño de todo marketero. ¿A quién no le gustaría estar presente en las grabaciones de un comercial de Coca-Cola en el mundial, ¿no? Entonces, como que la verdad ahí sí me encantó, tuve oportunidades padrísimas y justo fue por eso, ¿no? O sea, yo quería aprender muchísimo, de muchísimos lados, muchísimos sectores y ver qué era lo que me gustaba. Ok. ¿Y le recomendarías, te pregunto por dos cosas, a personas que estén estudiando carrera o carreras afines, estudiar y trabajar y que sus primeras experiencias sean en agencia? Mi respuesta es sí. O sea, la verdad es que sí creo que el mercado laboral es muy complicado Ujú. y yo, o sea, lo aprendí un poco a la mala porque, y también un poco presionada porque todo me decía, no, es que a ver, vamos a trabajar toda nuestra vida. Y yo, pues sí, pero ya hoy por hoy, Ujú. hoy por hoy, o sea, hace, uy, qué pena, 7 años o un poquito más de que me gradué, pues estaba como más fácil, pero igual estaba complicado, ¿no? Entonces, yo la verdad empecé a trabajar un poquito por ese miedo, porque yo decía, es que si salgo y no me dan trabajo, Ujú. o sea, como que no me veo no haciendo algo. Y por eso empecé a trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y al final, la verdad, muy honestamente, creo que para mí fue ideal porque cuando yo salí de la carrera, pues ya tenía mi trabajo asegurado. En lugar de Mm. buscar un trabajo de cero, pues lo único que pasó fue que la agencia en la que estaba, en lugar de tenerme como half-time, me pasó luego full-time. Mis clientes ya me conocían, mis Claro. marcas ya me conocían, los influencers a los que conocí, pues ya tenía mucha relación con ellos. Entonces, la verdad es que sí, al final, yo lo recomiendo si tienes una meta muy marcada y sabes hacia dónde vas, ¿no? Digo, al final del día la vida te va llevando, pero si ya sabes más o menos qué quieres o ya descubriste qué quieres, yo no desperdiciaría tiempo, que Ujú. fue lo que hice y que la verdad no me arrepiento absolutamente de nada. Sí es muy difícil, 100%, pero con una buena organización Ujú. todo se puede. Sí, yo creo que también tiene un valor, no sé si la palabra técnicamente es metáfora, pero siento que cuando uno está en la escuela y luego en la prepa, el camino es muy claro, está Ujú. pavimentado y uno sabe para qué dirección tiene que hacer. Hay mucho soporte de qué estudiar, cuándo estudiar, de qué te dan tarea y de un montón de cuestiones. Luego cuando uno llega a la universidad, como que esa carretera pavimentada de repente se vuelve de tierra. Hay una carretera, pero no está tan marcada. Si no Ujú. estudias, es tu responsabilidad, nadie va a estar detrás de ti como tal vez en la escuela.
y luego cuando uno se recibe y entra al mundo real, digámoslo, ya no hay más carretera y uno tiene que salir a buscar o construir esa propia carretera. Entonces, ir trabajando, siguiendo la metáfora, en esa carretera dentro de la universidad, creo que le quita un poco esa ansiedad que vos bien decías de qué pasa si termino y no tengo un trabajo. Sí. Que si bien es muy difícil hacerlo en paralelo, creo que el beneficio es muy grande y creo que también en esa edad tenemos la energía para poder hacerlo que luego después con Sí, los no, ya años. después no tanto, pero me encantó lo de la metáfora porque sí, 100% creo que fue justo lo que me Ujú. pasó, ¿no? Y siento que es algo que le pasa a mucha gente en general, como pues, salir un poco al mundo y no saber qué va a pasar, pero también al mismo tiempo, y no sé si lo recomiendo, la verdad, pero muy honestamente creo que yo lo moví a través del miedo porque era un miedo real, Ujú. pero pues me salió, ¿no? O sea, entonces yo sí recomiendo que lo hagan. Tal cual, tal cual. Bueno, luego después de Burson, ahí es donde un poco termina esta etapa de agencia en tu carrera y entras a Foreo, Ujú, ¿sí? Que es al mundo de Health and Wellness. Y luego también pasaste a Ciclo, ujú. donde estuviste 4 años como brand manager. Sí. Entiendo que ese cambio se dio por un poquito el que mucho abarca, poco aprieta, pero ¿por qué terminaste inclinándote por dos empresas que están metidos en el mundo de Health and Wellness y que aprendiste allí? Creo que, o sea, a ver, también un poco regresándonos al principio, mi vida siempre ha estado involucrada en ejercicio Ok, y soy amante número uno del beauty y skincare, o sea, ok. todo lo que literal me recomiendan yo lo compro, la verdad me encanta y al final del día era algo que ya estaba como muy en mi core y muy junto con mi personalidad, toda mi vida hice muchísimo ejercicio. De hecho, muy chistoso, mi primer trabajo ever en la vida era que yo era maestra de Ujú, patinaje sobre hielo. Entonces, como que yo literalmente siempre me moví y el movimiento ha sido parte de mi vida siempre. Cuando entro a Foreo es porque justo una persona que trabajaba conmigo, un muy buen amigo mío, trabajaba conmigo en la primera agencia, ujú, entra a Foreo y me dice, oye, me gustaría que te vengas a mi equipo. Y yo ahí también le dije, es que acabo de entrar a esto, o sea, ujú, de que literal me da muchísimo miedo salirme y pues que vean en mi CV de que, ay, duró 6 meses, ¿no? Porque literalmente tenía 6 meses. Y me dijo como, da igual, o sea, es una oportunidad muy ujú, padre, te platico de Foreo. Y literal me dio mucha risa, porque dije, no, es que no me tienes ni que platicar, o sea, ujú, yo lo tengo, ya sé qué es, me encanta. Sí fui esa persona que viajaba y lo primero que compraba era lo que no llegaba a México. ujú. Entonces, como que la verdad ya sabía mucho de qué iba la empresa y por eso me llamó mucho la atención. Trabajé ahí un año y igual en paralelo yo conocí una persona que hoy neta lo amo y lo adoro y fue el que me conectó con Ciclo. Y literal, porque yo era fan, o sea, yo desde que abrió hace 10 años, literal iba, porque aparte está al lado del TEC de Ujú, Monterrey en Santa Fe, entonces a veces me iba hasta caminando. Entonces, literal, pues yo ya iba, me conecta con la CMO ujú, y pues empezamos a platicar, me entrevistó y como esas cosas que se dan tan fácil, o sea, literal me entrevistó yo creo que un lunes, el miércoles me entrevistó el anterior dueño de Bala, que fue el primer estudio que llevé al 100%, y el viernes yo ya tenía una propuesta en mi email que dije, oye, pues sí la quiero tomar, porque la verdad es que el proyecto sonaba muy interesante, ya como más enfocado a lo que a mí me gustaba, ¿no? Que es el movimiento, el cómo crear una comunidad y obviamente también como pues, algo nuevo, que ya no estuviera tan ujú. establecido, porque en ese momento yo quería crear, no seguir reglas, entonces también Ok. por eso fue como empezó toda la historia en ciclo. Algo que vi en todas tus experiencias, digo, tanto en agencia como en Foreo y como en Ciclo, en las descripciones de las tareas que tenías, se mencionaba una y otra vez el concepto de Digital PR. Ujú. ¿Cómo definirías Digital PR? En mi momento, o sea, way back when, era como todo el boom de las influencers, ¿no? O sea, como Ujú, que fue justo cuando empezaron a existir las influencers, sobre todo a las que yo estaba como un poco más enfocada, que era beauty and wellness. Y desde mi perspectiva, toda esa parte de digital PR se enfocaba en cómo podíamos crear una red de comunidad a través de influencers que supieran de nuestro producto, que tuvieran información real, que obviamente supieran de qué se trataba, ¿no? O sea, en caso de foreo de qué eran los productos o qué era lo que queríamos ujú, que se comunicara y obviamente también en la parte un poco de ciclo, pues queríamos que conocieran el concepto, ¿no? Que era un concepto
muy diferente, un concepto 100% basado en música. Y creo que eso también es algo muy importante, ¿no? Porque, again, hace 10 años, o sea, estábamos muy acostumbrados a ir al gym, ¿no? Y ibas a cualquier gym, Ujú, en tu casa, en el club, en donde sea, y pues era un concepto de ejercitarse completamente diferente. ujú. Entonces, como que para mí toda la parte de digital PR se enfocaba en eso, en llevar un poquito más allá el concepto o el producto, lo que quisiéramos como exponer a través de personas que o sea, que son más reales, que puedes como Ujú. literalmente pensar que es tu amigo, amiga o alguien cercano, ¿no? Que era un poquito la idea. Tal cual. Mm. Bueno, en cierto punto es poder contar una historia y que esa historia genere influencia también en la percepción de las personas sobre los Exacto. productos o los Ujú. conceptos. Y lo pregunto más que nada, digo, por ejemplo, Burson fue una de las agencias icónicas en todo lo que tiene que ver con relaciones públicas y todo lo que era PR. Pero nació en un mundo más analógico, por así decirlo, y Ujú. luego se tuvo que ir adaptando. Entonces, por eso me parece interesante esa perspectiva. Luego, en el 2022, ingresaste a Lululemon, Ujú. originalmente como Community Manager y hoy por hoy como Marketing Director. ¿Por qué crees que se dio ese crecimiento tan rápido en un año de pasar a enfocarte en la comunidad y en esa parte a ser directora de marketing? Ay, yo creo que porque soy muy necia. O Ok. sea, la Es, verdad, o es un buen sea, consejo, sí. a ver, sí creo que el trabajo duro, literal pays off. Hablo mucho Spanglish, perdón, pero Está bien. literalmente sí tiene como un beneficio, ¿no? Y algo que yo creo que se lo vi a Mel Robbins Ujú, es que no hay forma humana de que si trabajas muchísimo, el universo no te lo regrese de cierta manera, ¿no? Entonces, como que ese siempre ha sido mi moro y siempre lo he traído mucho en la cabeza. Y sí, diferentes circunstancias se fueron dando, pero pues yo nunca quité la mano del renglón de yo puedo trabajar en esto, yo puedo crecer en esto, soy amante del feedback, o ujú, sea, sé que a muchos nos cuesta mucho trabajo recibirlo, incluyéndome, pero sí creo que el feedback es la fórmula secreta o la magia para seguir creciendo o viendo cosas que tú mismo no puedes ver, ujú, que pueden ser hasta de beneficio para ti, ¿no? O sea, el entender, no sé, o sea, el que chance algo que tú creías que está muy padre y me pasa mucho en mi trabajo, ¿no? De chance a mí un concepto se me hace increíble, pero pues volteo y al consumidor no tanto, o volteo y a mi equipo no tanto, pues también es eso, ¿no? Como que aprender de varios lugares, aprender a tomar el feedback. Y la verdad es que sí, sí soy workaholic, trabajo ujú. muchísimo y creo también que el universo me lo dio. O sea, soy también un Ujú. poco esa persona que cree en las energías Ok. y sí puse muchísimo esfuerzo, no solamente en mi trabajo actual, que sí lo sigo haciendo obviamente todos los días, pero en general, o sea, como que en toda mi carrera profesional siempre he sido la primera en llegar, la última en irme, Ujú, la que más está ahí, la que hay veces que hasta me regañan porque no tomo vacaciones y ujú. no estoy diciendo que sea sano, o sea, al contrario, creo que no es sano, pero sí también ha sido pues un reconocimiento del universo de alguna forma en decir, ok, o sea, trabajaste muchísimo y esta oportunidad se abrió, me la Ujú. dieron, la tomé y pues hoy por hoy la verdad es que sí estoy viendo el trabajo de mis sueños, ¿no? Claro. Ujú. Bueno, yo creo que hay algo en todo del universo, las energías, la manifestación y todo Ajá. ello, pero si no hay trabajo y esfuerzo por detrás, no es tan mágico, no es de un día para el otro. Sí. Entonces, tiene que estar respaldado en ese sentido. Mencionabas esto de lo que te ayudó a crecer el feedback. Em, ¿Cómo sentís que evolucionaste como profesional desde tu comienzo y tus primeros trabajos hasta lo que haces hoy en día? ¿Tomabas el feedback de la misma forma en tus primeros trabajos a cómo lo tomas hoy? No, cero. O sea, yo creo que de las primeras veces que me tocó que me dieran Ujú, feedback, y un poco también por mi personalidad, es que yo me lo tomaba súper personal. O sea, ujú, yo sentía que era una crítica a mi persona claro. en lugar de a mi trabajo. Y me tomó muchísima terapia, la Ujú, verdad, y muchísimo entender que
el feedback nunca es personal, siempre es hacia, o bueno, yo lo tomo un poco hacia el lado más profesional y cómo puedes seguir mejorando. Y aunque sea feedback personal, siempre es cómo puedo seguir mejorando, ¿no? Y la verdad, aprendí a tomarlo un poco del lado espiritual, por así decirlo, y decir, ok, esto me está llevando a mi siguiente evolución. O sea, malo, bueno, o igual y hasta ofensivo, también hay que tomar las cosas de quien viene, ¿no? O sea, porque al final del día, si una perspectiva diferente o una persona que puede ver más cosas que tú, creo que siempre es muy valioso, aunque lo podamos percibir como negativo, ¿no? Ok. Entonces, la verdad, sí, mi evolución al recibir feedback ha sido grande, con mucha terapia, pero creo que sí es algo que me ha ayudado muchísimo a seguir creciendo. Ok. Ya llevas entre el tiempo que estuviste estudiando y todas tus experiencias profesionales, casi una década en la industria, marketing digital, comunicación, en todas Qué sus aristas. fuerte, no. Esa experiencia está bien, lo Ajá. vemos como así. ¿Qué, qué cambios has notado desde que ingresaste a esta industria a lo que es hoy en día? Creo que a mí me tocó el boom digital, o Ujú, sea, de cierta forma, porque tipo, cuando yo entré a la universidad, o todavía me acuerdo, cuando yo entré a la universidad apenas estaban como los youtubers, ¿no? Entonces como que todo el mundo hablaba de los youtubers y wow, los youtubers. Y luego me tocó la época, usted me acuerdo, cuando estaba en prepa en ujú, 2011, fue cuando abrió Instagram, ¿no? Entonces, como que también me acuerdo del boom de las ujú, influencers en Instagram. Entonces, como que a mí me tocó un poco el empezar, sí, mi vida laboral, como que eso fuera lo más cool, ¿no? De que las influencers o las youtubers. Y solo existía Insta o YouTube, pero ya llegar a ser youtuber ya era wow, ¿no? Entonces, ahí también estuvo por ahí Vine y así, que duró 3 días, pero Duró los 6 segundos que duraban los duró, Vines, sí. exacto. Entonces, como que me tocó ver un poco ya del lado laboral la transición de Ujú, entre hacer una estrategia entre dos plataformas, hacer una estrategia que ahorita neta, hay veces que ya hasta ni me sé en cuántas plataformas estamos, pero al final del día creo que eso está muy cool, ¿no? O sea, el ver el principio donde una estrategia se tenía que tratar entre dos plataformas, a ahorita que la tenemos que hacer multiplataforma entre 6 con inteligencia artificial, o sea, con un montón de cosas nuevas que al final del día sí es un poco mucho más complicado hacer una estrategia que pueda coexistir entre tantas plataformas, pero también dentro del todo siento que es más divertido, o sea, como que te ujú. da más oportunidades a explorar, a ver, a aprender y a tener más formas de ver un poquito la parte marketera, ¿no? Perfecto. Bueno, para ir cerrando, te llevo de vuelta al inicio. Si pudieses Ujú. hablar con esa Edna que finalmente entró al TEC a estudiar, ¿qué consejo le darías? Justo le diría como, no te rindas, o sea, keep going, la Ujú, resiliencia es todo. Y la verdad, justo no hacer las cosas a través del miedo, o sea, como que aprender a disfrutar un poquito más. ok, ok. Ujú. Bueno, estas conversaciones que existen en este espacio siempre están destinadas para aprender. Tengo yo el privilegio de sentarme con mucha gente muy interesante como lo sos vos, Gracias. pero siempre queremos aprender más. Es Ujú. parte de lo que nos hace nosotros. ¿Con qué otro referente de la industria nos recomendarías que conversemos? Yo les recomendaría que conversen con mi gurú, Ok, que es Aide Cardoso de Ciclo, es mi ex ok, jefa, y creo que ella ha sido de las personas que más me han enseñado en toda mi vida, entonces definitivamente debería de estar aquí. ok, perfecto. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Edna. Gracias Un a placer. ti, igual.